El martes 8 de abril nos despertamos con la desafortunada noticia de la tragedia del Jet Set, una noticia que ha conmocionado toda la República Dominicana completa, eh, donde hay múltiples víctimas nacionales e internacionales, pero sobre todo el impacto emocional, espiritual y físico que ha traído esta tragedia a todo el pueblo dominicano y también a los que residen en el extranjero. De manera personal, he querido hacer un podcast especial para ustedes, para llevarles herramientas para juntos poder transitar este momento tan difícil que, aunque siempre decimos y buscamos la parte positiva, muchos no sabemos cómo transitar este dolor, ya sea que tengamos una persona que haya fallecido en el lugar o seamos amigos o primos o tíos de alguien que haya fallecido ahí o sencillamente espectadores de esta trágica noticia. Hoy en Para mis guerreras hablamos del duelo colectivo y herramientas para transitarlo. Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida en este momento a quien nos va a acompañar en este episodio tan especial y es la licenciada Iliana Flores, psicóloga clínica, especialista en duelo, certificada en tanatología, que es la ciencia que estudia la muerte y los dolientes. Es embajadora de la unidad de duelo del Parque Memorial Fuente de Luz. Gracias, licenciada, por atender a este llamado que con un nudo en la garganta realmente a veces digo, Señor, no sé ni cómo voy a hacer este podcast porque no, ni tengo el ánimo, ni tengo las herramientas, pero sé que desde donde estamos, en nuestro punto de influencia, podemos aportar. Y gracias por decir que sí, por estar aquí por el pueblo dominicano. Gracias, Mariel, por hacerme parte de esta bonita iniciativa y dentro de tanto dolor poder llevar esperanza y herramientas ante tanta incertidumbre. Así es. Lo desconocido genera aún más incertidumbre y la comprensión genera alivio. A pesar de que no podemos eliminar el dolor, podemos hacer sentido, comprendido a las personas que están viviendo esta realidad, directa o indirectamente, como bien decías, un duelo colectivo en el que todos salimos afectados de una u otra forma y somos empáticos, somos un pueblo que se caracteriza por la cercanía, por la alegría y de la misma forma, cuando hay dolor, tragedia, todos nos unimos a un solo corazón. Eso es así y es increíble porque vemos en las calles, o sea, un silencio sepulcral. O sea, la gente no está ni siquiera en Semana Santa, ni en fiesta, ni nada. Hay un dolor real. Y ese dolor real tiene síntomas. Yo había escuchado mucho sobre el duelo que uno lleva por la pérdida de un ser querido, uno, pero esto de duelo colectivo, para mí es un término nuevo. ¿Qué es el duelo colectivo y los síntomas? Lo primero es que el duelo es un proceso adaptativo frente a cualquier pérdida. Todo lo que era mío y ya no me pertenece implica una pérdida. Y toda pérdida va a llevar un duelo de distintos tipos. En su tipología están las pérdidas tangibles, que son aquellas que podemos tocar, y las pérdidas intangibles, que son las que no se ven pero se sienten. O sea que quien ha perdido un familiar de manera directa ha tenido una pérdida mayor tangible. Los demás que, como bien decías, quizás simplemente pareciéramos espectadores, pero salimos afectados de manera intangible, perdemos la seguridad, la confianza, la ilusión, y todo esto embarga un duelo colectivo, ya que hay un sentir general en toda la población. Y yo me iría más allá de la población nacional. También las personas que en el extranjero sienten la calidez y el amor del pueblo dominicano que se han unido al dolor. O sea que es una pérdida de orden mayor, tangible e intangible, donde todos de una u otra forma estamos siendo afectados por la pérdida. ¿Qué síntomas nosotros podemos identificar? Porque hice un post a través de Para mis guerreras de eso mismo, del duelo colectivo y posteé algunos síntomas y algunas personas me escribieron, wow, eso es exactamente lo que yo estoy sintiendo. Porque cuando ponemos palabras a ese dolor o a esos síntomas, nosotros nos sentimos más aliviados. Así Yo quiero que es. venga de parte de una profesional que nos enliste estos síntomas para podernos sentir como un poquito más tranquilos. Como bien decía al inicio, la comprensión alivia y a pesar de que no podemos eliminar el dolor, tener el conocimiento de la raíz de cierto sentir genera una tranquilidad y también herramientas de cómo sobrellevarlo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es fundadora de la tanatología, que es una de mis formaciones, fue quien elaboró las famosas etapas del duelo.
negación, ira, depresión, aceptación, negociación. El duelo se transita y no se transita de manera lineal. O sea que hay personas que pueden estar ahora mismo en la depresión. Hay personas que pueden estar en la negación. Desde distintos estímulos como es la huida, el ataque, el bloqueo, que son sintomatologías que de distintas formas nosotros podemos estar enfrentando. Entonces, muchos de nosotros quizás tenemos que bloquear porque nos toca hacer frente, ir a reconocer un cuerpo, hacer de manera rápida un acto funeral, tomar decisiones importantes y automáticamente nuestro cerebro bloquea las emociones y actúa en resolver. Ujú. Entonces, quizá otros que estamos a espera de esos resultados, de a qué hora será, cómo va a ser, entonces entramos en una depresión que se llama depresión, pero realmente no es depresión per se, puede estar deprimido o tener sintomatologías depresivas. Cabe destacar que el duelo y la depresión parecieran sinónimos, pero no lo son, Claro. ya que existe un marcado número de sintomatologías vinculadas al duelo y a la depresión. Por eso, si existe un cuadro base de un antecedente depresivo, es sumamente importante hacer un diagnóstico diferencial con un profesional de la salud mental. Dicho esto, podemos entonces destacar que dentro de esas etapas o esos primeros sintomatologías en torno al duelo, entonces hacerle frente. No les diré que dejen de sentir. No les diré que Dios sabe lo que hace. Es momento de permitirnos ser vulnerables, estar en lugares seguros, hacer expresión de los sentimientos, Ujú. ya que cuando nosotros nos vamos a los estímulos evitativos y reprimimos nuestras emociones, esto puede desencadenar un posible duelo complicado más adelante. Cuando la persona siente, como alguien que me decía hoy mismo, Ileana, ¿cómo manejo tanta ira, tanto enojo? Me siento triste y ni siquiera sé expresarlo. Yo le decía, bueno, toma lápiz y papel y escribe todos los sentimientos que vayan albergando a ti, emociones, sentimientos, todo lo que venga a tu mente, porque aquí no existe un libro, el duelo simplemente se transita y se vive. Entonces, cuando ya tú lo puedas expresar, si no tienes a nadie que te genere la seguridad y ya lo has escrito, léelo, valídalo, rómpelo y hazle frente a lo que en el momento estés sintiendo que debes de hacer sin actuar obviamente desde la impulsividad. Claro. Por eso, la red de apoyo juega un papel sumamente importante a la hora de validar los sentimientos de una persona, ya que estoy súper enojada. Por Claro. ejemplo, esa persona me decía, Ileana, estoy súper enojada. Y yo le decía, te comprendo, recuerda que el enojo es la otra cara del dolor y puedes estar teniendo emociones impulsivas de enojo por la impotencia vivida, ya que su ser querido estuvo desaparecido por muchas horas y el hijo de esa persona afectada pues se tuvo que enterar por una información que el mismo centro educativo empezó a circular, sin ese niño tener un apoyo adecuado. Entonces, tenemos que contener al niño, Claro. contener la tía en la impotencia y hay un sinnúmero de emociones importantes que están debutando en este momento. Entonces, validar esas emociones, reconocer que no está mal sentirlas y una vez la vivimos y la sentimos, nos sentimos comprendidos. Usted dio un punto clave y es validar las emociones. Em, la gente no sabe cómo, la gente de afuera no sabe cómo brindar ese apoyo y generalmente cae en clichés, de frases cliché como tranquila, Dios sabe lo que hace, Ujú. esa persona está en un mejor lugar en este momento, sacúdete, hazlo por tu hija, piensa en tu hija. O sea, una serie de frases que suenan bien porque tú quieres sentirte que tú estás apoyando a esa persona, pero verdaderamente nada de eso es adecuado ni funciona en ese preciso momento donde esa persona está transitando ese dolor. Y recuerdo a Enrique Cuelli, un colega comunicador que es bombero, que estaba en el lugar de los hechos, que él decía desde la plataforma donde trabaja, óigame, estuve ahí y oí a las personas dándole ánimos a otras con una buena intención, pero no los dejaban llorar. Déjenlo llorar, dejen llorar a ese ser humano que acaba de perder a su ser querido. Y ustedes le están pidiendo en ese momento que tenga básicamente inteligencia emocional, que tenga cordura, o sea, reprimiendo todo ese sentimiento porque yo, como persona que te estoy consolando a ti, quiero verte bien. Entonces, ¿cómo evitamos caer en ese cliché para que no nos pase eso? La primera pregunta es muy básica y es, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? Estaré aquí. Mariel, ¿puedo apoyarte en algo en esta pérdida? ¿Sientes que puedo hacer?
Y evidentemente la persona va a poder decir, solo quiero un abrazo, Claro. tiéndeme la mano, me puedes traer un vaso de agua, no sé por dónde empezar. Y recuerden, como la comprensión alivia, automáticamente yo entro en un lugar seguro, entonces yo me abro a sentir. La persona Comprensión alivio. llora, se siente contenida y tiene una expresión de sus sentimientos sin ser juzgada, porque al final la inteligencia emocional no es la ausencia de dolor, es el reconocimiento de las emociones y emociones negativas también son emociones, o sea, el dolor, el llanto, el enojo, son emociones y hay que permitirnos sentirlas. Entonces, es sumamente importante reconocer que hablar de más no genera ninguna sanación y mucho menos las palabras regaladas. Si hay algo que yo aprendí al acompañar en el dolor es que las personas se van a olvidar de lo que tú le dijiste, pero no de cómo lo hiciste sentir. Y siempre, siempre digo que la familia más fuerte de todas es la del dolor, porque nunca vas a olvidar a quien te contuvo en un gran dolor. Entonces, presencia, cercanía y disposición de ayuda. ¿Qué amerita la disposición de ayuda? Sensibilidad. ¿Por qué? Porque si la persona me está pidiendo que le busque un playlist de música para el homenaje que se va a hacer y ya yo me le puse a la orden, ese es mi Eso, rol, es lo que me toca hacer. y ya. Mira, no quiero que pongan flores, quiero que pongan una foto, ve gestionando una ropa. Esa es la diligencia que yo necesito que tú me Y ayudes. ese es el apoyo, porque a veces tú crees que hablando o diciendo, el apoyo que necesita en ese momento es su necesidad inmediata. Y sabes algo, Mariel, en el momento de la crisis, por lo general a nivel endocrino, hay una crisis de cortisol, hay un pico de cortisol. Y Wow. nosotros ni nos vamos a recordar de qué fue lo que nos dijeron. Sin embargo, vuelvo y recaigo en cómo me hiciste sentir, sí, me contuviste. Iliana, yo no me acuerdo de nada. Hay gente que me dice, yo no me acuerdo de nada, yo solo supe que tú llegaste. De hecho, siempre hago alusión de un funeral al que acompañé a un viudo y a él se le olvidó llamarme, pero yo acompañé a su esposa de manera degenerativa hasta el momento culme. Hicimos todo. Yo llegué al funeral y de verdad, como especialista en duelo y como tanatóloga, yo no sabía qué decirle. Yo me paré, hice guardia y estuve ahí de pie. Cuando llego donde él y él me extiende sus brazos, donde me hace sentir que quiere que yo le dé un abrazo, yo solo le dije, lo hicimos todo. Y él me dijo, lo hicimos Ay, todo. Dios. Y yo me sentí súper aliviada. Y él se sintió calmado. ¿Por qué? Porque al final sí lo hicimos todo. Y yo estuve hasta el momento final donde dignamente nos despedimos de su esposa y al final genera paz. Porque lo único que en el duelo nadie te puede quitar es la paz del deber cumplido. Cercanía, humanidad y presencia. Licenciada, ay, Dios. ¿Cómo podemos aliviar la carga de ese pariente que quizás siente que no lo hizo todo, que se siente culpable, que recibió esa llamada de esa persona ahí adentro y al final el desenlace fue desafortunado? Mira, Mariel, existe algo y es si hubiese. Si hubiese contestado antes, si le hubiese dicho que no fuera a ese lugar, si hubiese. Si hubiese no existe. La mejor pregunta que nosotros podemos respondernos y que existe en el corazón de cada doliente, ¿qué hubiese dicho tu familiar que ya no está en este plano terrenal que hicieras? Muchas personas van donde mí sumergidos en un luto, en un dolor, en una negación a aferrarse a la vida. Y yo le pregunto, ¿y qué le hubiese gustado a tu hijo, a tu madre, a tu esposo, a tu ser querido que tú estuvieras haciendo? No, que lo honráramos. No, que no se le permitiera llevar corona y que se hiciera una donación a los niños de la calle. Que sus hijos vinieran y hicieran una digna despedida. O sea, el mejor homenaje que podemos hacer por un ser querido es hacer lo que a él le hubiese gustado que se hiciera. Y eso se oculta en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy por hoy, a mí me sucedió con un paciente que lamentablemente ya no está con nosotros y él falleció y sus hijos pequeños, em, hubo una situación muy retadora en su funeral y yo dije, yo tengo que estar ahí. Fue el 24 de diciembre. Wow. Y yo le dije a mi esposo, voy al deber. El deber me llama. Cuando llego allá y veo sus hijos y los puedo llevar a una despedida solemne, privada, y los niños acompañados por mí se despidieron dignamente de su papá. Al final, cuando llego a mi casa, llego profundamente triste, pero con un deber cumplido. Entonces, tía, amiga, mamá, madrina, vecina, que puedes hacer algo para que un duelo se viva diferente, ese es el mayor regalo que puedes hacer por una persona que ya no está con nosotros. Hacer lo que a ese ser querido le hubiese gustado que tú hicieras. Y en honor a la verdad, yo sentí que cumplí con todo lo que tenía que hacer.
¿Y el sentimiento de culpa? La culpa es algo que tú sientes o que otro te hace sentir. Entonces, existe mucha culpa social de lo que se espera de ti. Cuando nos vamos al corazón y a los verdaderos sentimientos, la culpa desaparece cuando asumes de ella una actitud de aprendizaje. Y cuando tú te preguntas a tu ser querido, o sea, ¿qué le hubiese gustado? Uno de mis duelos fue con mi tía mamá, que ya está con el Señor desde hace 7 años. Y yo le guardé un luto por un mes. Y cuando procesé mi dolor, viví mis emociones, sentí, me deprimí, un día dije, la mejor forma de honrar su vida es siguiendo haciendo lo que a ella le hubiese gustado que yo hiciera. Y recuerdo que ese día compré girasoles, los puse en una mesa de mi casa y a eso es que llamamos homenaje. Cabe destacar que se sintió, se vivió y se atravesó un duelo. ¿No se le puso El una duelo curita por no se encima? esquiva, el duelo se atraviesa. Entonces, no hay atajos para los lugares a los que vale la pena ir y es sumamente importante que sepan que el duelo que no se resuelve se queda atascado en el consciente o en el inconsciente de la persona. ¿Por qué en el consciente? Porque sabemos, yo puedo estar entendiendo, Mariel, que tú estás aquí y mirando hacia el otro lado y yo veo la sombra de tu vestido, Claro. de ti, tú estás ahí, entonces yo te estoy evitando, pero tú estás más presente que nunca en mí. Entonces, cuando tratamos de evitar, en el fondo estamos teniendo una nube que no nos permite avanzar y es muy doloroso y puede terminar de manera complicada con ciertas otras actividades de nuestra vida diaria que se van a ver afectadas. Para las personas que van a atravesar este duelo por haber perdido un ser querido en esta tragedia, pero tienen duelos no resueltos, ¿cómo se manifiesta eso en el individuo? Bueno, cuando llega el momento del homenaje, sobre todo ante esta tragedia, donde nosotros no tenemos un porcentaje normal o esperado de lo que es un funeral, donde hay un cuerpo. Hay un porcentaje muy alto de funerales que se están desarrollando con el ataúd cerrado. El ser humano necesita ver para creer. ¿Ok? Parte de lo que implica la tanatología es que nosotros nos negamos a creer y tenemos que tocar el cuerpo frío para entender que ciertamente ese ser querido ya no está. Por eso se dice mucho, yo tengo que ir y yo no quiero ver, pero yo voy a ir a ver para creer, porque el duelo sano se vive así. Entonces, hay que hacer una presencia del dolor. Si no pudiste ir al funeral o si no puedes hacer acto de presencia, o sea, hay que hacer una despedida personal con esa persona. Y si existen duelos no resueltos, es el momento de decir, estoy aquí y aparte de despedirme de ese amigo, de esa amiga, de ese familiar, entonces yo elijo decir, adiós papi, adiós mami, adiós tía, adiós mi primo, o sea, hasta duelo gestacional, que nosotros ni sabemos. Me estoy certificando ahora solamente en duelo gestacional, de tan alta que es la cifra de duelo no resuelto gestacional. Ay, Wow. yo creía que eso no era importante, Iliana, y cuando estamos trabajando el duelo, debutan 3 pérdidas de no nacidos que también están presentes. Entonces, en efecto, cerrando con eso sería darle un lugar a tu pérdida. O sea, puedes estar en un funeral creyendo que estás haciendo un acto de presencia social, reviviendo duelos tuyos no resueltos. Dale un lugar, enciende una luz, honra la vida de tu ser querido, tómate un momento a solas en el mismo parque memorial o donde quiera que te encuentres, quizá en un santuario o en un culto, y dilo a voz interna, querida persona, mamá, papá, amigo, me uno a ti, me uno al dolor. Es como yo, o sea, yo me uno al dolor del pueblo dominicano y me uno al dolor de todos esos niños que hoy se quedan con dudas, no saben cómo van a enfrentar el mañana. Entonces, mi parte Ay, es Dios mío. este tipo de aportes, educación, presencia, porque al final no hay una segunda oportunidad para vivir un duelo cuando las herramientas están a la mano. Ay, Dios mío, licenciada, yo tengo como una cosita aquí, un nudo. Para, para esas tías que ahora tienen que, o familiares, vecinos que tienen que enfrentar con ese niño huérfano, que fue huérfano de padre y madre o huérfano de uno de los padres, ¿cómo ellos pueden aportar a esta situación? Porque obviamente no van a cumplir el rol de papá y mamá. Tienen que explicarles qué pasó a un niño y cómo papá y mamá ahora no están aquí. Por favor, a los niños no me le digan mentiras, ni ilusiones como ellos se fueron, van a volver, están de viaje. El mundo del niño es un mundo mágico, un mundo que el niño vive de ilusión.
Y por eso el niño no procesa estar en un funeral como lo procesa un adulto, porque el niño entiende que esto va a pasar. De hecho, lo confunde con un festejo, dependiendo la edad, ya que hay un cúmulo de personas, hay una atención para el niño y hay cierto detalle con él. Al niño no decirle mentira, pero tampoco ser cruel con toda la verdad. ¿Qué sería Decir, una frase correcta para decirle? imaginémonos que es un niño que ha perdido a su padre ¿De qué edad? de 5 a 10 años, Ok. o sí, una probabilidad. Eh, Papá ha partido, ya no está con nosotros físicamente. Vamos a ir a despedirnos porque ya papá no va a estar con nosotros. Todos estamos muy tristes. Tú también tienes derecho a sentirte triste. Iremos un rato al homenaje que se le está haciendo y luego tía, abuela, vecina viene por ti para que comas algo y estés tranquilo en un lugar seguro. O El sea, niño se lleva 20 minutos, media hora al homenaje, al sepelio o al puede verlo. funeral. Puede acercarse dependiendo el deterioro físico que el ser querido tenga, porque ahí entra la otra parte que es el trauma. O sea, mucha gente dice, yo no quiero ver esa imagen para no quedarme con esa imagen de él o de ella. Y puede ser muy confuso porque puede ser por un estímulo evitativo de no enfrentar la realidad o puede ser porque ciertamente no quieren quedarse con esa imagen. Sin embargo, yo siempre le digo a las personas, hoy en día que estamos en la era digital, póngase de fondo de pantalla esa imagen con la que usted quiere recordar. Cuando hay muerte por suicidio, duelos complicados base, nosotros mandamos al doliente a ponerse la foto más alegre y más memorable que tenga con ese ser querido, impresa o de fondo de pantalla. Si te das cuenta, a nivel espiritual, siempre se honra con una imagen a ese ser querido y con la imagen que más se parezca o se asemeje a la realidad de lo que fue tenerlo con nosotros. Entonces, permitirnos sentir. Y ya un adolescente, que es una edad mucho más retadora, donde el adolescente ya tiene manejo y logra reprimir sus emociones, hay que hablarle con la verdad. La tecnología le permite buscar todo, Claro. sobre todo el morbo de la noticia que circula y que no podemos evitar que se entere. Entonces, evidentemente, a ese adolescente también abordarlo con la verdad, quizás no total de todo lo que fue traumático, pero sí lo más veraz posible porque al final lo va a saber. Hablo del mundo de fantasía de los niños porque un niño de 5 años al que se le dice que el papá se fue, pero ya está con papá Dios, el niño piensa que va a volver o que la próxima que se irá es mamá o el cuidador. Y ahí viene meses después o semanas después los miedos nocturnos, un niño que se vuelve a tener un retroceso y no hace, empieza a hacerse pipí en la cama, comer de más, hablar de más, morder, agredir. Los niños no hablan de sus emociones, los niños agreden. Entonces se dice que el enojo es la otra cara del dolor y por eso cuando hay divorcio, cuando hay trauma, cuando hay dolor, el niño agrede en el preescolar, sobre todo de 8 hacia atrás, porque el niño no se le ha dado una explicación y el adulto disimula delante del niño. Entonces, ojo con eso porque la línea es muy fina, buscar ayuda de un profesional, no obligatoriamente tiene que ser un especialista en duelo, pero sí al menos un psicólogo clínico que pueda dar esos primeros auxilios psicológicos de manera tal que podamos vivir un duelo lo menos traumático posible a pesar del dolor. Licenciada, los mecanismos, por último, los mecanismos de defensa del duelo, huida, ataque y bloqueo. Sí, como decíamos, nosotros emprendemos huida de lo que nos duele. Por eso hay tan pocos especialistas en duelo, porque es que nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere hablar de eso que nosotros evitamos, digerir. Ay, no, no, yo no quiero, eso funeraria, no, planes funerarios, no, no, no quiero. Cuando tú le haces frente a algo, ya tú estás sintiendo calma porque tú tienes una definición de lo que es. Ujú. Entonces, nosotros huimos del dolor y por eso hay tanta información errada y tanta información que no es coherente. Entonces es importante entender que emprender huida es un mecanismo natural, pero podemos responsabilizarnos de esa huida y limitarnos a cierta información. Ataque, ya sobre todo quien está viviendo el proceso de duelo. O sea, el doliente ataca, déjenme en paz, yo no quiero ver gente, yo no quiero sus frases regaladas, yo quiero estar sola. Ataca porque no se siente comprendido. Por eso iniciamos esta conversación incentivando a la comprensión, a la presencia, no a las Estar palabras ahí. regaladas, a simplemente estar. Porque te das cuenta como la persona dice, un vasito de agua, un poquito de jugo, quiero ir a mi casa, me quiero bañar. Se necesita gente para todo eso. Claro. El vecino que necesita alimento no te lo va a pedir, pero ¿puedo ayudarte con algo? Está disponible la comida. O sea,
Cosas muy básicas como el autocuidado, que no tiene nada que ver con masaje, ni spa, ni salón. Ujú. Necesidades básicas: comer, bañarse, Te hago atenderle a la los compra el día niños, de hoy. ayudar, solidaridad, que es algo que nos caracteriza como pueblo dominicano. Huida, ataque y bloqueo. Cuando una persona está bloqueada, no le digas que está negada a recibir la emoción. No, está bloqueada, o sea, incluso está bloqueada de lo que tú le estás diciendo. Te puedo acompañar al funeral, no sé si quieras ir adelante, quieres decir unas palabras. No, no quiero nada. Quiero estar solo, quiero estar aquí, no me voy a bañar, no me voy a cambiar. ¿Te parece bien si te traigo una ropa más cómoda? Podemos ir al baño para que te laves la cara. Entonces, bloqueo, ente natural que o sea, que todos utilizamos en algún momento. Yo siempre cuando estoy explicando el bloqueo le digo a la gente: usted se ha encontrado una gente que usted no la quiere ver en el supermercado y se va para el pasillo de la naranja a propósito sin andar buscando fruta. Somos así por naturaleza. Claro. Bloqueo. Ataque: donde quiera que me sienta amenazado a nivel vulnerable emocionalmente, me voy a atacar. Y huida o bloqueo, que también es un ente cuidador, donde nosotros decimos: déjame protegerme porque este no es un lugar seguro. Entonces, conocer estas emociones para saberlas gestionar y siempre pedir ayuda a la persona correcta, porque recuerda que los demás te van a dar lo que pueden, no lo que tú necesitas. Es como cuando tú le preguntas a una persona que no es pro familia: ¿qué haces con tu familia? Esa persona, desde su amor, porque desde el amor, Claro. te va a dar lo que puede, no lo que tú necesitas. Entonces, siempre saber a quién acudir en momentos puntuales, y de no tener una red segura para acudir, buscar información de primera en lugares seguros como este, donde Mariel busca personas que sean expertos de las áreas para poder hablar con certeza. Entonces, no creer en todo lo que vemos a la ligera, sino irnos a fuentes seguras, demostrables, que nos ayuden a sobrellevar este tipo de procesos tan retadores. Gracias, licenciada. ¿Dónde la conseguimos en Santiago si queremos una consulta directa sobre este tema? Gracias. En mi Instagram, Iliana Flores G, mi nombre. Tengo consultas virtuales y presenciales y estamos a la orden. Ahí está el link en mi biografía para poder acceder al contacto directo con la oficina, y de verdad a la orden, y deseando pues que como pueblo dominicano la resiliencia debute, que nos permitamos sentir, tener fe, seguir confiando, esperando. Y siempre digo a mis pacientes: hay silencio que solo Dios escucha y hay heridas que solo Dios sana. El amor siempre será más grande que el dolor, pero mientras llega la gratitud por el amor, vamos a atravesar con responsabilidad el dolor para salir airosos de él y para que el amor gane la batalla. Gracias, licenciada. Y a ustedes los dejo con esta reflexión para mis guerreras y guerreros. Querida guerrera y guerrero, a veces el alma se rompe en silencio y no hay palabras suficientes para describir el dolor de una pérdida. Hoy, República Dominicana llora, pero también se abraza, porque aunque el duelo pesa, la resiliencia de nuestro pueblo es más fuerte. Salmos 34:18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nos tenemos los unos a los otros y en medio del dolor seguiremos adelante, con fe, con esperanza y con amor. Adelante, República Dominicana. Unidos nos levantamos. Esto es para mis guerreras y mis guerreros.